Hoy vamos a ir al texto más clásico que nos habla acerca de la guerra espiritual o del mundo espiritual y su relación con el cristiano, con nosotros, con los creyentes, que es en Efesios 6. Pero antes de eso yo les decía que la semana pasada, y puede tener, algunos se acordarán de lo que hablamos, pero la semana pasada hablábamos de esto, que nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nosotros hay una tendencia en nosotros a que veamos todas las dificultades que tenemos de una manera solamente natural, de una manera no espiritual. Y como no lo vemos de manera espiritual, algunos de los problemas reales que nosotros tenemos, entonces usamos soluciones o buscamos soluciones no espirituales. Y si el problema es como, otra vez, si yo necesito cortar algo, no lo voy a hacer con una cuchara, lo voy a hacer con un cuchillo, ¿verdad? La herramienta correcta hace que el trabajo se dé. Y decíamos la semana pasada que hay un mundo espiritual y que hay situaciones en nuestra vida que necesitamos entender que realmente hay dos luchas. Y lo ilustrábamos, usted no sé si estuvo la semana pasada con nosotros, ojalá que sí, pero si no puede verlo en el canal de la iglesia en YouTube. Pero hablábamos de las dos batallas que todos nosotros de alguna otra manera peleamos. El problema es que a veces no somos conscientes de esa batalla espiritual y tratamos de vencer solamente en el plano natural. ¿Y qué pasa? Nos cansamos, no se dan las cosas. Y hablábamos la semana pasada ilustramos o vimos un principio interesante en varias historias, pero la más que utilizamos más fue en la ocasión en donde Moisés, dice la escritura, y Josué se enfrentaron a un enemigo llamado Amalek. Y recordarán, Moisés le dice a Josué: ve al valle y pelea, presenta batalla. Y ahí estábamos hablando de que Josué no se sentó a jugar dominó con los amalecitas. Josué Josué sacó una espada y comenzó a pelear. Y esa era la pelea natural. La que estamos hablando allí, la de Josué, es la pelea física, la real. Cuando digo real, del mundo real, ¿ok? Del mundo concreto. Pero dice la historia que al mismo tiempo Moisés, juntamente con su hermano Aarón y su cuñado Hur, subió a una montaña que estaba viendo hacia el valle donde estaba Josué y el ejército, y ahí oraba. Y dice que mientras mantenía en alto, había una vara que Dios le había dado como señal a Moisés. Y mientras mantenía esa vara en alto, dice que el pleito abajo prevalecía los israelitas. Pero cuando se cansaba, entonces los enemigos prevalecían. Y yo les decía que la verdadera lucha son dos. En el mundo natural hay una lucha, hay cosas que tenemos que hacer ahí. Pero también no podemos olvidar de que tenemos esa lucha espiritual y que la necesaria oración, la vida de oración entra como algo necesario, fundamental para que lo logremos. Ahora bien, déjeme, antes de ir a eso, quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, pero para que podamos entender Efesios capítulo 6, quiero rápidamente decirles de qué trata esto, porque el libro de Efesios trata de la verdad que terminamos el mensaje de la semana pasada. La semana pasada decíamos, hay dos batallas, sí, hay una que es natural y hay otra que es espiritual, pero decíamos al final que estamos del lado, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ganador. Que no se trata de cuán habilidosos somos o fuertes, o no se trata de cuánto nos desvelemos o cuánto madruguemos, no se trata de cuánto le metamos fuerza a las cosas, se trata de que estamos del lado de ganador. Si tenemos a Jesús, si tenemos a Dios, como dice Primera de Juan, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como dice Romanos en el capítulo 8, un capítulo, una joya, dice Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan de la historia que mi amigo colombiano ilustraba de más que vencedor. ¿Se acuerdan de eso? Es la esposa del campeón, ¿se acuerdan?
Y eso es ser más que vencedor. Bueno, el que peleó la batalla, el que pelea las batallas es Dios por nosotros. Nosotros simplemente cosechamos el éxito que Él tiene. Por eso somos más que vencedores. Ahora bien, Efesios fue escrita con la idea en clara, de que la iglesia madurara, de que la iglesia creciera. Y sigue siendo también mi norte. No tengo otro norte diferente. Mi objetivo, mi propósito de ser pastor de esta iglesia, juntamente con todo el equipo que pastoreamos esta iglesia, es que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento del Señor, que maduremos. Así que esta carta nos da tremendas joyas. Dentro de esas verdades que están en Efesios, nos dice algo muy valioso, y es que Cristo está sobre todo. Note lo que dice el apóstol Pablo, voy a ir muy rápido. Efesios 1:21, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Está hablando de Jesús. Jesús está sobre todo, es lo que está diciéndonos. En el verso 16 del capítulo 13, también nos habla no solamente de que Cristo está sobre todo, sino que también Dios nos ha dado su presencia para ayudarnos y fortalecernos. Y dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Noten qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios nos fortalece por medio de su Espíritu en nosotros. Vamos a otra idea, hablando acerca de Cristo y esta realidad de que en Cristo está sobre toda oposición. Cristo nos da fuerza. Y dice esto, al que puede hacer muchísimo más. Esto es alguien necesita oír esto hoy. Note lo que dice. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios obra en cada uno de nosotros eficazmente y puede hacer mucho más de lo que nos imaginemos o que aún podamos pedir. Lo que estoy tratando de decirles es que el apóstol Pablo a través de esta carta estaba diciéndonos algo espectacular. Y es que en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, todos nosotros tenemos garantizado la victoria en esta lucha. No hay razón por la cual temer. Es cierto que hay dos luchas. Miren, y hablamos bastante de la importancia de orar y de confiar. Pero hay dos luchas, pero no tenemos que preocuparnos en esencia de qué tengo que hacer o qué tengo que desarrollar como habilidad para pelear yo solo, sino que Dios es quien ya nos ha dado lo que necesitamos. Y él entra al capítulo 4 y dice algo, y estoy tratando porque vamos a vernos el capítulo 6. El capítulo 6 es la conclusión, y si no entendemos lo que está pasando, podemos perdernos. Pero quiero que vaya conmigo. Efesios trata de Cristo sobre todo, y de que ustedes, a través de Cristo, han sido hechos parte de la familia de Dios. Eso es lo que trata Efesios. Y Él está sobre todo, Él nos ha dado poder, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros entendemos, pedimos o podemos imaginarnos. Dios puede hacer todo eso a través de Jesús. Pero en el capítulo 4 está un punto importante en ese libro. Y es importante que lo tengamos. Entendamos. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y note lo que dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Verso 3, esfuércense por mantenerse en la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Note que habla paz, vamos para atrás un momento, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor. Note eso. Pablo lo que estaba diciéndole a la gente ahí, Dios los llamó, Dios los hizo su pueblo, ahora vivan como tal. Esa es la esencia de lo que está pasando en el verso 4. Me encanta mucho lo que dice un comentarista. Dice, en resumen, Dios le dice en el capítulo 1 al 3, te he hecho santo, te he hecho parte de mi pueblo. Y en el capítulo 4 al 6, Él le dice, ahora vivan de esa manera.
como lo que son. Y aquí es donde entra el capítulo 6. Y no pierda de vista, hay un mundo espiritual. La semana pasada hablábamos de eso. Hay dos batallas que todos peleamos. Miren, a veces hablamos de estas cosas y sé, algunos de ustedes son cristianos de hace muchos años. Y yo lo decía la semana pasada, quiero reiterarlo. Sobre el mundo espiritual hay demasiada mitología. Miren la palabra que voy a usar. Hay demasiada imaginación y cuentos, muchos mitos y leyendas sobre qué es este mundo espiritual. Y lo digo una vez más, quiero hacer ese, como dicen, disclaimer, como dicen, quiero hacer esa aclaración y dejar claro en esto. Mi trabajo no es seguir inventando más ideas, sino es tratar de entender lo que la palabra de Dios dice. Y por eso nos vamos a quedar ahí en el texto bíblico. Y si usted nota, la Biblia no es un libro que nos habla acerca, ¿sabe lo que la Biblia habla acerca del mundo espiritual? Simplemente le da por sentado, lo da como un hecho, no nos los explica, no nos da, no resuelve nuestras preguntas de cómo, cuándo, quién, cómo. No hay tal cosa porque la Biblia no es un libro que está diseñado para eso. Y por lo tanto, ahí es donde entra la especulación, las tesis y las teorías y las ideas y la imaginación, ¿ok? Pero sí, la Biblia sí habla acerca del mundo espiritual y nos dice, uno, es real. Ya les dije, tan real como esta mesa. De hecho, les hablaba de la historia de Eliseo y de su siervo, cuando los rodean los enemigos. Y el siervo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? ¿Y sabe qué? Eliseo le dice, ¿no ves que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros? Y dice, no veo nada, usted está loco. Y oró para que Dios le abriera los ojos. Y sabes, yo creo que debemos orar a veces así. Y yo oro de verdad en este momento, le ruego al Señor que nos ayude a entender que la lucha, que las dificultades, que los problemas no es con nuestra esposa, no es con nuestro esposo, no es con mi papá o mi mamá, no es con mi hijo o mi hija, no es con mi vecino, no es con mi jefe en el trabajo, no es con mi compañero de trabajo, no es con el taxista que se tiró en medio y si algún taxista, perdóneme, pero también no haga eso, que se tira, ¿cómo se llama? Todo el mundo está haciendo fila y él, ¿saben, no? Lo que estoy hablando. ¿Hay algún taxista? Me perdonan, por favor, aunque no lo estoy haciendo con mucha sinceridad. Ay, a veces quisiera tener un tanque. Usted no. ¿Eso lo dije o lo pensé? Creo que lo estoy diciendo, ¿eh? No estoy pensando. No, Bueno, ellos no son nuestros enemigos. El banco no es tu enemigo, aunque se comporte como enemigo. No son tus enemigos. No sé si me explico, hermanos. Y a veces ese es el problema. Es que estamos viendo cómo resolvemos el problema a ese nivel y le echamos la culpa a ese nivel. Y Dios dice, no es ahí. Es en el siguiente nivel donde vamos a resolver el problema. Pero para eso se necesita armas, se necesita recursos, porque la palabra aquí, recuerde que aquí está hablando de manera figurada, es un lenguaje figurado, está tratando de ilustrar una verdad y usa algo del día a día común. Y Pablo en esta carta, cuando escribe Éfeso, a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, Pablo estaba preso con un soldado romano 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al lado de él. O sea, la armadura de un romano, que es lo que vamos a describir en un momento, Pablo la veía todo el día, todos los días. Así que para él, y todo el mundo conocía a un soldado romano porque el imperio romano gobernaba sobre todo. Éfeso era una capital, de hecho, romana, una ciudad importante romana de la provincia de Asia. Así que
hablar acerca de un soldado romano y de la forma en que estaba vestido era algo sumamente que todo el mundo conocía y entendía. Y él va a usar esa figura para hablarnos de algunas ideas. ¿Ok? Y en el capítulo 6, eso es lo que nos va a decir. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Ahora bien, esa parte de la Biblia, y cuando llegamos a Efesios 6, para que lo vaya buscando en su Biblia, Efesios 6, del 10 al 20, vamos a leer, Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Esa sección es el final, es el resumen, es la conclusión del libro. Y él lo hace de una manera bastante dramática, bastante, lo quiere hacer emocionalmente, bueno, como cualquiera que está tratando de concluir y llegar a un punto, hace énfasis y trata de resumir lo que está diciendo, pero tratando de crear o provocar en la audiencia que le está leyendo una acción, que se paren y hagan algo con lo que acabo de leerles, de escribirles. Y por eso va a hablar de esa manera. Pero no, lo que está haciendo ahora es simplemente ilustrar lo que ha estado hablando en el capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Ok? Y digo esto porque sé que hay personas aquí que han oído antes interpretaciones acerca de Efesios 6. Y quiero ser responsable. Y no podemos sacar el capítulo 6 de la carta donde se encuentra. Y no podemos leer el capítulo 6 independientemente del argumento que él traía desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el capítulo 1, 2 y 3 nos dijo, hey, Dios los ha hecho parte de mi familia, de su familia. Ahora ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Todo eso lo hizo por medio de Jesús. Pero en el capítulo 4 dice, ahora vivan así. Y aquí está el asunto. Ahora, para vivir así, hay una resistencia. Hay algo que va a impedirnos que vivamos de esa manera. Y ese es nuestro enemigo, Satanás. Y también nuestra vieja naturaleza. Y por eso habla de la forma en que habla. Vamos a leer el verso 10. ¿Lo tiene usted ahí? Vamos a leer 10 versos. Voy a tratar de no ser largo en esto, pero necesitamos entender esto. Dice, por último, ven que está entrando a la conclusión de la carta. Miren, amados amigos, hermanos, él entendía esto. Dios hizo algo maravilloso en la vida de cada uno de ustedes, pero no podemos sentarnos e ignorar que hay una resistencia, que hay un mundo que sus valores, sus principios, su forma de pensar es contraria a la manera de pensar de Dios, y que por lo tanto va a causar resistencia. Dijo Pablo en 2 de Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿Saben? Persecución ahí no es que nos van a matar no, simplemente resistencia. Si tú quieres vivir piadosamente, piadosamente literalmente significa que consideras a Dios, que tienes temor de Dios, que en tu actuar, pensar, moverte, hablar, tú consideras a Dios. Eso es vivir piadosamente. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a encontrar resistencia, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Y por eso el lenguaje militar, que en 2 de Timoteo también lo usa. Tú pues, soldado, le dice a Timoteo, ahora nos va a hablar de manera militar también. Dicen, estén alerta. Esa era una actitud importante de un soldado. Pero interesante, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Aquí empieza la buena cosa. Y vuelvo y les digo, no es algo que viene aislado, desconectado de lo que está hablando en el capítulo 1, 2, 3 y 4, 5. Y es que esta pelea es cierto que no es contra ningún ser humano. Vamos a verlo en un ratico. Es una pelea espiritual, pero tú y yo no podemos tirar puñetes espirituales. O sea, estoy hablando en el sentido desde nuestra humanidad. No podemos pelear en ese campo, pero Dios sí. Y lo que está diciendo Pablo aquí clarito es la fuerza que ustedes necesitan, el poder que ustedes necesitan,
la capacidad para prevalecer que ustedes necesitan no proviene de ustedes, sino proviene ¿de quién? De Dios. Y por eso dice, fortalezcanse en Él. Miren lo que dijo un comentario. Dice, la capacidad para librar batallas espirituales radica en apropiarnos de la fuerza que Dios tiene, no de nosotros. Somos fuertes cuando permitimos que Dios nos fortalezca, cuando entendemos que dependemos de Él. Miren, al final de cuentas, si yo tuviera que escribir esto de una manera más coloquial, más potable, para entenderlo, les diría esto: hey, por último, recuerden depender de Dios en todo lo que hagan. Porque la resistencia es fuerte, pero si dependemos de Dios, si dependemos de lo que Dios puede hacer y no de lo que a nosotros nos toca. Hey, hay historia tras historia, tras historia, tras historia en la Biblia de que habla de cómo, bueno, una de las más famosas, los 300 de Gedeón, que ni siquiera tenían una espada en la mano. Uno tenía una trompeta en una mano y en otra mano tenían una antorcha. ¿Qué les parece? 300 contra miles. No me acuerdo cuántos eran los madianitas eso, pero era un absurdo de cantidad de soldados en contra. Y ni siquiera fueron a pelear con un cuchillo siquiera, sino con una antorcha. Te quemo. O con una trompeta, te voy a romper el tímpano. ¡Pi! Eso no tiene lógica. Yo no voy a ir a pelear con una trompeta y una antorcha. Además que estamos en extrema desventaja, porque nada más somos 300, creo que eran, bueno, no quiero decir un número porque no me acuerdo, pero eran un montón. Una desventaja. ¿Pero por qué? Y dice que pasó. Claro, el ruido y la luz causaron confusión y se mataron entre ellos mismos. Pero la confusión realmente, eso no fue estrategia, idea de Gedeón. El mismo Gedeón tuvo miedo 1000 veces. 1000 veces tuvo miedo. Y se lo dijo a Dios. Pero ¿saben qué hizo Gedeón? Se fortaleció en el Señor. Una y otra vez. Nuestro Señor Jesús ante la cruz, Él dijo, hey, si es posible, pasemos este asunto, hagamos otra cosa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se fortaleció en oración ahí en el Señor. Él actuó como un ser humano confiando en Dios, dependiendo de Dios. Hay algunos de ustedes que están luchando en medio de su matrimonio, en medio de sus relaciones, en medio de sus negocios, en medio de tantas cosas. Y quiero hoy una vez más reiterarles, mis queridos hermanos y amigos, no se trata de madrugar, no se trata de desvelarse, no se trata de seguir intentándolo con más fuerza. Una vez me acuerdo, hay unos chicles que a veces vienen con dichos. No sé si ha visto esos chicles así. Bueno, había uno, eso era en Nicaragua también. Pero hay chicles que vienen con dichos, con frases. Y entonces me acuerdo, yo abro un chicle y veo la frase y dice, las 2 palabras que te abrirán todas las puertas del mundo. Yo dije, wow, yo quiero saber cuál es. Abre o empuje. ¿Está oyendo eso? Esas son las 2 palabras que te abrirán todas las puertas del mundo. Abre, o jale, perdón, o empuje. ¿Me sigue? Y yo dije, al final dije, qué bobería más grande. Pero ¿tú sabes qué? Usted ha tratado de empujar algo que era realmente jalando. ¿Qué pasa? No abre. No importa cuán duro usted empuje. Si era jalando, ¿qué pasa? Si era jalando, ¿qué pasa? No va a abrir. Tiene que tumbar la pared de esa de vidrio. Sonará tonto, pero algunos de nosotros estamos tratando de jalar cuando Dios dice ora. ¿Me sigue a dónde voy, por favor? Estamos tratando de hacer lo opuesto y tenemos que hacer un alto y comenzar a depender de Dios en medio de lo que estamos haciendo. Miren, Santiago lo dijo de una manera genial. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Que aquí está la pelea de una manera ya no tan figurada, sino de una manera muy escueta, práctica. Santiago, de hecho Santiago era así, muy escueto en su forma de hablar. Aquí no hay figuras. Aquí está diciendo, si te humillas delante de Dios, vas a poder resistir al diablo y él va a huir de ti. ¿Ve cómo funciona? Eso es Efesios 6:10 resumido en un verso. Si nos humillamos, si dependemos de la fuerza del Dios y no de la nuestra. Verso 11, ahora note, Pablo dice, de manera figurada, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En Efesios 4 él había dicho, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Note que ahí está hablando exactamente lo mismo en el capítulo 4, ahora está diciéndolo de una manera figurada, dice, pónganse, vístanse de la armadura de Dios. Vístanse para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ya saben, van a recibir resistencia. Verso 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Vuelvo, insisto, no es manipulando. Miren, especialmente en la relación de pareja, manipulamos, coercionamos, forzamos cosas. Y no se trata de esa manera. Si su esposa o su esposo está actuando de una manera que usted dice, esto me lastima, esto me ofende, esto ofende a Dios, esto lastima mi relación. La primera cosa, no es lo único, pero sí es la primera cosa que debemos hacer. Y es pedirle a Dios que haga algo, que intervenga. Yo una vez escuché a alguien decir, ¿para qué orar, pastor? Él no va a cambiar. Así me dijo. ¿Para qué? Yo precisamente, es por eso es que hay que orar. Es precisamente en ese momento es en el que debemos orar. Pedirle a Dios, porque al final nuestra lucha no es contra nuestro cónyuge. Nuestra lucha no es con nuestra familia, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Yo le había mencionado esto no es una descripción de los rangos ni la jerarquía satánica, eso es equivocado, una forma incorrecta de leer este texto. Es simplemente lo que está diciendo es tratando de ayudarnos a entender de que hay un mundo espiritual que está más poblado y nos está haciendo la contra una y otra vez, y que debemos estar conscientes de eso. Yo le decía la semana pasada, ¿cuál está peleando las dos batallas? Porque algunos de nosotros estamos peleando la natural. Nos paramos temprano y nos acostamos de noche y estamos haciendo todo, pero no funcionan las cosas. Estamos haciendo todo lo correcto, pero le dan el trabajo a otro. ¿Le ha pasado eso? Haciendo todo lo justo. A mí me dolió en el corazón, pero lo entendí al 100% cuando un hombre, un negociante me dice, traté de hacer negocios a la manera de Dios y no funcionó. Yo dije, wow, eso todavía lo he mencionado otras veces, eso a mí me atravesó el corazón. Porque, ¿saben? Esa persona estaba siendo bien honesta, bien sincera. Y dijo, no puedo más. No, pero ¿saben? Él estaba luchando por sus propias fuerzas. Y traté de ayudarlo, pero ya él había tomado una decisión. Pero no se trata de hacerlo así. Tenemos resistencia. Verso 13. Y vuelve e insiste, por lo tanto, pónganse toda la armadura. Revístanse de esa nueva creación que Dios ha hecho en ustedes, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y vamos a ver ahora eso. ¿Qué es? Manténganse firmes. Y aquí va a usar 6 elementos de la estructura o del equipamiento de un soldado romano de esa época. El primero, y era el más importante, era el cinturón, porque la coraza y todo el resto de él no usa la faldita esa que ellos usaban, que era no lo menciona como uno de los elementos, pero la vestimenta para la parte de la cintura para abajo y la parte toda se amarraba
a la cintura, al cinturón. Este era un elemento importante. Si no tenía cinturón, no había donde colgar la ropa de la cintura para abajo, ni la coraza se mantenía firme. Y tú no quieres que esa cosa se te esté moviendo cuando tú estás peleando. Tú la quieres fijada, firme. No tienes donde colgar tu espada. Ves que el cinturón era una cosa bien importante y por eso empieza por ahí. Porque un romano se vestía primero por ahí. Y dice, manténganse ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza. La segunda cosa era esa. Era esa cosa. Ahora bien, ¿qué es? ¿Qué es? Miren, honestamente traté de buscar la mayor cantidad de libros que me pudieran decir esto. Pero no hay necesidad de tantos libros si seguimos la idea que él viene desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí la discusión entre la gente que sabe era de si eran cualidades de Dios o cualidades que tenía que tener el creyente. Al final no se toma una decisión exacta, pero lo que sí una y otra vez vemos es que Pablo está diciéndole a la gente, cultiven esa vida que Dios quiere que ustedes vivan. Y dice, ceñidos el cinturón de la verdad es practicar la verdad, es decir, la palabra. Y aquí está hablando vivir de manera honesta. Miren, vivimos en un mundo en donde ser honesto y la verdad, hablar verdad, es una rareza, aunque usted no lo crea. Es una rareza. Es una rareza aún en medio de la iglesia. Es una rareza. Y Pablo está diciendo, compórtense de tal manera que caminen con la verdad a la mano y que amárrese de todo de ahí. Protegidos por la coraza de justicia. La justicia aquí es practicar ese carácter justo de Dios. Miren, vivimos en un país muy desigual, ¿sí o no? En Latinoamérica, Panamá es el segundo o tercero más desigual de todo el bendito continente. Y sabe, Pablo nos está diciendo, ustedes quieren hacerle frente al enemigo, quieren prevalecer y llegar hasta el día último vivos, que no sean gente que trata con justicia a los demás. Practique la justicia. Usted dirá, pero yo no tengo empleados, yo no tengo, usted, un mesero le está sirviendo a usted, aunque sea por el momento en que le está trayendo la comida. No es un empleado suyo que está en una planilla, pero sí es alguien que está trabajando para ti en ese momento en que tú estás en el restaurante. Alguien que hace algún servicio para ti. Miren, hace poco le contaba esto a un amigo. Llegó un hombre a reparar algo a la casa. Un calentador, estaba dañado el calentador. Y llega y me dice, bueno, señor, está dañado esta pieza y esta pieza. Yo tengo las piezas aquí, lo cambiamos. Yo dije, ok. En ningún momento le pregunté cuánto era. Después me puse a pensar, qué error. Qué error. Y mi esposa quería que funcionara el calentador, por eso que creo que no pregunté mucho. Pero ahí estaba el hombre trabajando a la hora, porque se demoró como 45 minutos, una hora. Dice, pruébelo. Y ahora la llave, caliente el agua, está funcionando. Y le pregunto, ¿cuánto te debo? Y él me dice un número. En mi cabeza yo dije, no, muy caro. $15 menos le había pensado ya. Ni siquiera sabía cuánto me había dicho. Él no me había dicho un número y ya yo le había quitado $15. No sé si me sigue a donde voy. No, nada más me pasa a mí, no puede ser. Ustedes son santos ángeles del cielo. Ahora alguien ore por mí, por favor, porque yo sí soy un natural mortal. No me había dicho el precio y ya yo le había quitado $15 porque ya estaba caro. ¿Me sigue? Exactamente. ¿Y sabes qué? El tipo realmente no me estaba cobrando exageradamente. De hecho, pregunté a alguien después,
por un trabajo parecido y me dijo, hey, eso te cobró barato. Pero sin embargo, presta atención. Claro, no importa lo que él cobre, yo quiero pagar menos. No sé si me sigue. Porque $15, por decir algo, en mi bolsillo son mejor que $15 en el bolsillo de él. O por lo menos en el mío, no sé usted si piensa así. Pero yo sí pienso así. $15 en mi bolsillo es mejor que $15 en el bolsillo de otro. Y ya yo estaba regateando, pero la pregunta es, ¿qué es justo? ¿Qué es justo? Y cuando él me dijo eso, y yo en mi cabeza dije, hey, no me está cobrando tanto, incluyendo las piezas. Yo en mi cabeza, aunque ya yo había quitado 15, había no sé qué porcentaje, tú sabes, le dije, está bien. Y le pagué lo que me pidió. Porque me acordé de esto. Si yo hubiera hecho el trabajo, a mí me hubiera gustado que no me quitaran $15. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, a mí no me hubiera gustado perder $15. Y el tipo estaba cobrando algo razonable. Es ahí donde ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia y Cristo? Todo tiene que ver con Biblia y Cristo. Todo. Porque ahí es donde empieza la injusticia, ahí es donde empieza la iniquidad, ahí es la inequidad, dije, ¿verdad? Sí. O sea, la desigualdad, es ahí donde empieza. Es ahí donde abusamos. No piense solamente en aquel que es dueño de 1000 empresas y le paga nada. No, ese también. Pero nosotros también a un nivel podemos ser injustos, podemos ser desiguales, podemos abusar de las otras personas. Y si usted nota, usted dice, pastor, ¿y de qué está hablando usted ahora? Eso no parece la batalla espiritual. Es exactamente lo que quiero que se lleve en su cabeza. Es que cuando nosotros actuamos como Dios nos ha llamado a vivir, de una manera justa, de una manera que mostramos a través de nuestras acciones hacia los demás la justicia de Dios, el carácter de Dios. En esa manera estamos, miren, si usted hace lo correcto, no hay nada, ¿sabe el dicho, no? El que no debe, el que hace lo correcto, Satanás no tiene asidero, no tiene argumento, no tiene razón por dónde entrar, por ahí no va a ser. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. Ahí es donde está la idea de la lucha espiritual hoy. Por favor, sé que algunos, especialmente que tienen muchos años en la iglesia, les puede estar haciendo ruido esto. Porque piensan que yo iba a hablar de ayunar y orar y vigilar toda la noche. Eso, la oración es una forma de lucha espiritual, pero la verdadera lucha diaria, cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde vivimos, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación como papá y mamá, en nuestra relación con, ya les dije, aquellos que nos dan un servicio. Ahí es donde se está dando la lucha, ahí es donde es la pelea, y perdemos o ganamos. Y si dependemos de Dios, si esperamos en Dios, vamos a tener la fuerza para decir, hey, toma. Fue tan correcto este hombre que yo necesitaba otro trabajo en la casa. Y le pregunté, ¿tú sabes de eso? Y él me dijo, sí, yo sé de eso. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Ven y míralo. Y me hizo una cotización y esta vez sí estaba mal. Me estaba cobrando un alto. Pero me di cuenta que estaba cobrando los materiales un poco arriba de lo normal. Pero la mano de obra era correcta. Y esa sí la pregunté a un eléctrico. Y le dije, ¿cuánto te está cobrando? Bien. Yo dije, hey, bueno, entonces los materiales yo los compro. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde vamos. Pero cuando uno hace bien las cosas funcionan. Dice, y calzados, miren, de todos los elementos de la armadura es uno de los más malinterpretados.
En esta versión, la Nueva Versión Internacional dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. A veces pensamos que la lucha, o lo que habíamos aprendido era que la lucha aquí era evangelizar, ir y hablar de Jesús a otros. Y en algún grado no está equivocado. Pero si vamos a Efesios 1, 2, 3, 4, 5, ¿saben lo que está diciendo? Es vive de tal manera que tu comportamiento, que tu estilo de vida, que tus palabras, que tus acciones, que tus emociones hablen de Jesús y la gente diga, yo quiero eso. Ese es el tipo de evangelismo que está hablando ahí. No está hablando de ir a repartir, tratados o de tocar la puerta y decirle, ¿ha escuchado de Jesús alguna vez? Y no estoy diciendo que es malo eso tampoco. No creo que sea lo más efectivo hoy en día. Pero no es malo, pero lo que sí les puedo decir, que el calzado aquí es vivir sabiamente, siendo agentes de paz y de amor, cuidadosos con nuestras palabras y nuestras acciones. Eso es si usted vive de esa manera, Satanás no tiene asidero. Satanás va a tratar de golpearte y no va a poder, porque no encontró el lugar, no encontró un punto débil. Ven, esta es la armadura que Pablo está hablando, de cultivar en nosotros la vida que Dios ha diseñado que nosotros vivamos. Además de todo esto, verso 16, tomen el escudo de la fe. Algunos dicen la fe en Cristo. Hey, ya eres cristiano. Esta no es la fe que está hablando. Está hablando de esa confianza en esa relación. Dice Pablo, mire, dice el escudo de la fe, lo que nos protege de las flechas del maligno, es nuestra relación con Dios. Cultivar ese tiempo con Dios, esa confianza, es ser fiel a esa relación con Dios. Decía, se me fue el nombre, pero decía, todo a lo que se te incline tu corazón, eso es Dios para ti. Escucha esto, lo que mi corazón se inclina, eso es Dios para mí. A veces no es necesariamente que se está inclinando ante una estatua de Mahoma o de Buda. No. Cualquier cosa que mi corazón se inclina entre eso, mi corazón está allí. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad? Y aquí está la cosa. El escudo de la fe es poner tu corazón, es poner tu vida, es poner en cultivar eso. Esa fidelidad a la relación que tienes en Dios. Otra vez, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? 17, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. El casco de la salvación, en Tesalonicenses Pablo habla de esta misma idea y dice la esperanza de la salvación. ¿Saben qué significa esto? Es que aquí sí no es tanto algo contra o algo que tiene que ver con mi relación con los demás. Es más bien tener un buen hábito en la cabeza de recordar y de tener la confianza de que en Cristo tenemos esperanza. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un juego que usted ya sabe cuál es el resultado? ¿Grabado? ¿Sí, verdad? ¿Ha visto un juego así? Ahora bien, los que son muy fanáticos sufrirán aún cuando en la parte del juego iban perdiendo. ¿Sí o no? Aunque saben el resultado que ganaron, vamos a ver que su equipo ganó, pero vamos a suponer, terminó 2-1, pero en el minuto 89 iba 1-0. Sufriste 89 minutos. ¿Sí o no? Aunque tú sabes que en el 90 meten 2 goles y ganan. Sufres. Pero al final, aunque estás sufriendo, no estás sufriendo tanto. Porque tú dices, es más, estoy desesperado que lleguemos al 89, porque yo quiero ver esos goles. Yo quiero alegrarme ahí. Cuando tú sabes el resultado del juego, vas a sufrir un poco en el camino, pero te alienta a saber que el final es bueno. Miren, nosotros necesitamos ese hábito en nuestros pensamientos. Necesitamos recordar una y otra vez, tener esa seguridad de que Dios tiene firme nuestro futuro.
La salvación no es solamente el concepto de librarnos del fuego, como alguien dijo, seguro contra incendios. No, no es un seguro contra incendios. ¿Saben qué? La salvación realmente es la certeza de que Dios va a librarnos ahora y nos librará siempre, y para que tengamos una comunión con Él. Recordar eso. Cuando tenga problemas, recuerde eso. El hermano Spencer, una persona que fue como un papá para mí, repetía esto a cada rato mientras predicaba. Y él decía: cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. O sea, y es eso, cuando hacemos ese ejercicio, entendemos que él va a perder al final y que nosotros ganamos. No importa que estemos en el minuto 40, ni el 60, ni el 89, y todavía la cosa pareciera que no. Recuerde que conocemos el resultado, el final. El libro de Apocalipsis, por eso es un libro maravilloso. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Yo siempre lo he dicho: si usted le tiene miedo al libro de Apocalipsis, no lo ha leído bien, no lo ha entendido, porque es un libro que te dice que al final tú estás del lado ganador. Y por último, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren, cuando habla de la palabra del Espíritu, hay algo ahí claramente que está hablando de la Biblia, de la palabra. Pero cuando vas al idioma original, realmente Pablo está haciendo énfasis no en toda la Biblia, no en toda la palabra de Dios, pero en el Evangelio per se, en las buenas nuevas, en el contenido de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, Jesús dijo en una ocasión: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Evangelio es la persona de Jesús y lo que Él hizo. Si nosotros conocemos más y más y más quién es Jesús y lo que Él hizo, vamos a tener esa espada bien afilada en nuestras manos y nos vamos a poder defender. Van las 6 elementos y vamos ahora con el 18 y le voy a pedir a los músicos que vengan, porque si no sigo hablando. Dice el verso 18: oren en el Espíritu en todo momento. Miren, él amarra esto. Él dijo: vivan una vida de verdad, vivan una vida de justicia, vivan una vida que su testimonio, su andar sea algo que hable de Dios, vivan una vida justa, vivan así. Pero al final dijo: pero no dejen de orar, oren en el Espíritu todo tiempo, en todo momento, con peticiones, ruegos, con acciones, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos. Qué importante es que al final nosotros oremos. Miren, vuelvo e insisto, no se trata de otra cosa. La batalla espiritual es una batalla en la cual nosotros realmente estamos detrás del que pelea. ¿Ok? El que pelea es Él, el Señor. Nosotros simplemente estamos detrás. Y lo que nos toca a nosotros es caminar bajo la sombrita, como dicen. ¿Ves? Hacer lo correcto, hacer lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encarga de defendernos. Sométete a Él, o sea, humíllate, dice en una versión. Resiste al diablo y Él va a huir. Él va a huir. Pablo terminó diciendo algo. Verso 19, nada más voy a leerlo. Oren también por mí. Miren lo que dijo: para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con el valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, estoy preso. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Saben que yo concluyo este verso 19 y 20? Es que no hay ningún aquí superdotado. Un error enorme en la cristiandad es pensar de que yo tengo, o yo sé, o yo puedo más que el que está a mi lado. Y si habláramos de gigantes en la fe, el apóstol Pablo está en el top 3, para no decir que está en el número 1. Sin embargo, él dice aquí, ¿qué dice? Oren por mí. Oren por mí.
ayúdenme orando también. Miren qué interesante. Era un hombre humilde. Y es que cuando un hombre experimenta, una persona, una mujer, un hombre, una mujer, experimenta la misericordia, la gracia, esa nueva vida en Cristo, entiende que no se trata de él ni de ella. Se trata de confiar y de él y creer en él y de esperar en él. No asuma que usted resolvió ya todos los problemas y que usted tiene todo lo que usted necesita. Fuimos diseñados, lo he dicho otras veces, perfectamente. Usted fue diseñado así como usted es, con sus talentos, sus habilidades, su personalidad. Algunos dirán, pero qué personalidad más. Bueno, así Dios te hizo, ¿sabías eso? Algunos Dios los hizo bien extrovertidos. Así los hizo Dios, no se equivocó el Señor. A otros los hizo más introvertidos, no se equivocó el Señor. Algunos los hizo más emprendedores, a otros los hizo más sesudos y calculadores. Dios no se equivoca. No hay tal cosa como una personalidad mejor que otra. Todos fuimos diseñados por Dios perfectamente, así como somos. Pero también fuimos diseñados por Dios perfectamente incompletos. O sea, nos falta un pedazo. El diseño original hace que todos nosotros tengamos un pedazo que nos falta. ¿Saben por qué? Para que podamos y necesitemos darnos cuenta de que dependemos de otros. Esto no es de uno solo. Aquí no hay llaneros solitarios en la fe. Los llaneros solitarios terminan, el león se los come. Se los come, simple como eso. Cierre sus ojos un momento, por favor. Vamos a orar. Yo ruego al Señor de que usted pueda entender de que esta batalla espiritual se vive dependiendo de Dios y viviendo como Él espera que sus hijos vivan. Si vivimos así, nuestro enemigo querrá hacernos oposición, querrá estorbar, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Algunos de ustedes están aquí y dicen, pastor, no sé ni cómo empezar, no sé nada. Bueno, te voy a decir cómo uno empieza. Señor, hasta hoy he vivido mi vida haciendo lo que a mí me parece, independientemente de ti. Esa es la oración que hay que hacer. Decirle, no quiero seguir viviendo independiente de ti. Quiero tomarte en cuenta. Quiero considerarte. Mientras más temprano, siempre yo he pensado que es mejor. La semana pasada les contaba de un anciano que lloraba porque se dio cuenta a los 70 años que había perdido su vida ignorando a Dios. No hagamos eso. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Hay ideas que no vale la pena que las recuerde nadie de lo que yo he dicho hoy, pero hay algunas que vienen de ti, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo haga que esas ideas tuyas nos hagan reflexionar, nos hagan hacer un alto y cuestionarnos qué tanto estamos siendo dependientes, fortaleciéndonos en ti, Señor, esperando en ti. Qué tanto estamos cambiando o eligiendo vivir la vida como tú esperas, como nos has dicho que vivamos. Una vida de dependencia, una vida de justicia, una vida de fe, una vida no de palabras, sino de acciones que hablen de ti. Señor, ayúdanos a conocer y a reforzar cada día tu presencia en nuestras vidas, en nuestro andar
dar diario. Gracias por lo que estás haciendo.